Centro Cristiano Amigos. ¿Está listo para escuchar palabra de Dios? Bien, el día de hoy quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi espíritu para compartírtela. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, el Señor habla primeramente a nuestra vida, a nuestro corazón, nos ministra, recibimos y de esta manera podemos compartir lo que de gracia hemos recibido. Así es que quiero invitarte que pongamos atención a esta palabra. Y el título que el día de hoy le he puesto a esta palabra es: no inicies por el tejado. Tal vez usted pueda decir, bueno, qué nombre tan raro, ¿verdad? Qué nombre tan raro para una predicación. Pero conforme vayamos desarrollando, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Yo sé que aquí en este lugar hay expertos de construcción, hay expertos que trabajan en la construcción, y cuando edificamos esta casa, cuando remodelamos este lugar, nos dimos cuenta que no iniciamos por el tejado. No iniciamos por la bóveda. Iniciamos ¿por dónde? Por los cimientos. Iniciamos con los cimientos, continuamos con las columnas y al final pusimos el tejado. Pero sabes, en nuestra vida muchas veces queremos hacer cosas, queremos lograr objetivos iniciando por el tejado. Y sabes, Dios ha estipulado y Dios ha marcado un orden. Diga conmigo, orden. Orden. Nos damos cuenta cuando leemos la palabra de Dios que Él es un Dios de orden. Desde la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, allá en Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba ¿cómo? Estaba desordenada y vacía. Entonces el Creador, el Dios de orden, el Dios todopoderoso, empezó a poner orden. Hizo la luz, separó las aguas de la tierra, hizo los animales, hizo al hombre. Y cuando hizo su máxima creación, el hombre, la mujer, Él les dio estatutos, pero también les dio órdenes, ¿cierto o no? En nuestro caminar, amados, en nuestro caminar como cristianos debemos de caminar en orden. Escucha, Dios creó la tierra, Dios creó los animales, Dios creó al ser humano, y los científicos, escucha, afirman que la vida en este planeta es posible por el orden de cada elemento. Y si el orden de las galaxias, si el orden de nuestra tierra es alterado, la vida humana puede desaparecer. Con decirte que si la tierra estuviera unos metros más cerca del sol, la vida en este planeta sería imposible. Si la tierra estuviera unos metros más alejada del sol, la vida sería imposible en esta tierra, porque todo tiene un orden. Dios estipuló con estas señales para enseñarlos que la vida se sustenta en el orden. El orden, amada familia, es lo que hace que la vida fluya. Sin orden, la vida es imposible, porque al principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía, no tenía vida, no había absolutamente nada. Entonces el orden nos trae vida, vida humana, vida animal, vida vegetal, pero también te tengo noticias, vida espiritual. Sin orden, nuestra vida espiritual está en caos. Hoy quiero que veamos, amados, que el orden trae vida, pero la libertad, escucha, sin orden trae la muerte. Cuando tú y yo vivimos una vida desordenada, cuando el ser humano vive una vida desordenada, el resultado es la muerte.
Y hoy vengo en esta tarde a decirte, a hablarte de parte de Dios, que cada uno de nosotros, amados, necesitamos vivir en orden. En nuestra vida física necesitamos tener una buena alimentación para estar sanos. Necesitamos comer con orden. En nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Necesitamos orden. Dios ha estipulado órdenes en nuestra vida. En nuestra familia necesitamos caminar en orden. En nuestro matrimonio necesitamos caminar en orden. Dios creó al ser humano, hombre y varón los creó. Tal vez tú puedas decir, es que la vida para mí muchas veces no tiene sentido. Es que para mí la vida fuera más feliz, más completa si tuviera, no sé, más dinero, si el tiempo me alcanzara, no sé, yo estaría más completo si tuviera todo lo que yo necesito, lo suficiente para vivir. Pero yo te hago esta pregunta: ¿qué tal que no necesites más dinero? ¿Qué tal que no necesites más oportunidades? ¿Qué tal que lo único que tú necesites es vivir en orden? Ordenar lo que tú tienes. Ordenar lo que Dios te ha dado. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que tú y yo somos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero sabes, muchas veces nuestra mala administración, nuestro desorden nos hace que nosotros perdamos muchas cosas. No es lo que entra a nuestro bolsillo. No es lo que entra a nuestra casa, no es lo que entra a nuestra vida, es cómo tú y yo lo administramos. ¿Qué uso le damos? ¿Qué orden le damos? Y quiero que me acompañes, por favor, a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 40. Aquí quiero poner este fundamento. Capítulo 14, versículo 40. Primera carta a los Corintios, no sé si los de multimedia lo tengan por ahí, vamos a leerlo. Es un texto muy cortito. La Reina Valera dice de esta manera: pero hágase todo decentemente y con orden. No es una invitación. No es si ustedes quieren. Pablo les está diciendo a los cristianos en Corinto: hagan todo decentemente y con orden. ¿Sabes? La iglesia en ese tiempo ahí en Corinto estaba pasando por muchas situaciones. Estaba pasando por un desorden trágico. Se peleaban unos con otros. Había divisiones entre la iglesia, que yo soy de Pablo, que yo soy de Silas, que yo soy de Pedro, que yo soy de Cristo. Y había disensiones, había malos entendidos, tomaban la cena del Señor indignamente, había inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y entonces Pablo les escribe y les dice: ¿saben qué, amados? Necesitan hacer todo decentemente y con orden. ¿Sabes? El desorden trae caos. Yo no sé cómo estés viviendo tu vida. Yo no sé cómo tú estés pasando en estos momentos. ¿Sabes? El Señor habló a mi vida, a mi corazón fuertemente.
Porque muchas veces, amados, le queremos echar la culpa a otras cosas. Le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa al patrón, al pastor, al líder, a medio mundo le echamos la culpa. Pero sabes, no estamos viviendo una vida ordenada. Y si Dios es un Dios de orden, tú y yo necesitamos vivir en orden. Yo no sé si está recibiendo esta palabra. Los veo muy callados. ¿Le seguimos? ¿Sí? Ok. Entonces necesitamos vivir en orden. Hay personas que no les gusta el orden. Yo he ido a unas casas, a unas cuantas, no a todas, pero he ido a una casa muy en particular. Yo me acuerdo que cuando llegamos a esa casa, la dueña, la esposa, nos dijo: cierren los ojos para que no vean el tiradero. Y yo dije: no, si cierro los ojos, me voy al piso. Era un desastre. Era algo impresionante. Era un desorden fatal. Con decirte que debajo de los sillones había ropa que yo no sé cuántos años tenía ahí guardada. ¿Sabes? Muchas veces en nuestra vida espiritual, amados, estamos pasando la misma situación, porque lo que estamos viviendo dentro se refleja en lo de afuera. Lo que estamos viviendo nosotros en nuestro interior se refleja en lo de afuera. Ahora, si el orden es Dios mismo y su gobierno, entonces el desorden es producto de la rebelión directa contra el gobierno de Dios. Si Dios es orden, si Dios tiene un gobierno y nosotros no estamos sujetos en ese gobierno, en ese orden, estamos en desorden, entonces eso es producto de una rebelión. Y la rebelión, produce desorden. La rebelión trae fracturas. La rebelión provoca dolor, la rebelión provoca muerte, la rebelión provoca enfermedad, provoca tristeza, esclavizándonos a un sistema de muerte. La rebelión, te tengo noticias, es pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Necesitamos, amados, vivir en orden. No podemos estar en desorden, porque el desorden es producto de la rebelión del corazón hacia el gobierno de Dios. Y escucha, quien transgrede los principios de Dios cancela promesas de Dios. Te lo vuelvo a repetir: quien transgrede los principios de Dios cancela las promesas de Dios para su vida, para su familia, para sus hijos y para sus siguientes generaciones. Así es que necesitamos, amados, tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que yo haga, conforme yo viva, conforme yo me desenvuelva, conforme yo me organice, voy a afectar no solamente mi vida, sino que a mis futuras generaciones. Es por eso, amados, que hoy en día vemos tantas situaciones allá afuera, tantas situaciones difíciles en este mundo. ¿Sabes? Porque este mundo vive en desorden. A lo bueno se le ha llamado malo, y a lo malo ahora se le llama bueno. Necesitamos, amados, vivir en orden. Las promesas son la recompensa del cumplimiento de los principios de Dios. Y sin orden, escucha, sin orden no hay recompensa. Si tú no vives una vida ordenada delante de Dios, si tú no tienes una vida ordenada, no esperes una recompensa de parte de Dios. Porque el desorden es lo contrario al orden.
Eso dice Google. Yo ahí googleé y dije, ¿qué es desorden? Lo contrario al orden. Me abrió un panorama impresionante. Pero ya dijimos, amados, que el desorden va de la mano con la rebeldía, ¿cierto o no? Entonces necesitamos caminar en el orden de Dios. Ahora, el desorden, es lo contrario al orden. El desorden es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque el desorden en nuestra vida nos causa estrés y nos deprime, porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Queremos iniciar con el tejado cuando no hemos hecho los cimientos, porque no seguimos el orden de Dios y nos frustramos, ¿cierto o no? Y nos desesperamos. Por eso el desorden es malo, es peligroso. También el desorden hace que pierdas cosas importantes. Cuando tú no estás ordenado, cuando tú no tienes una agenda, puedes perder una cita con una persona importante, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque no eres ordenado. En tu casa se te pierden las llaves y si tienes un caos no las encuentras porque no tienes. ¿Alguien está recibiendo esta noche? ¿O nada más fue para mí? El desorden, amados, es peligroso porque hace que proliferen gérmenes y plagas. El desorden no solo es material físico, sino que son viejas ideas, relaciones tóxicas, malos hábitos, el desorden en cualquier cosa que no respalde lo mejor de ti. Cuando hay un reguero, cuando hay un desorden, vienen las plagas, ¿cierto o no? Vienen las cucarachas, vienen las ratas, ¿sabes? Y dentro de nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros, por no ser ordenados, por no estar alineados al orden de Dios, le damos cavidad a todos esos insectos espirituales, a esas relaciones tóxicas, a esos malos hábitos, a esa ira, a ese enojo, a todo ese desorden que no respalda lo mejor de nosotros. Por eso es peligroso, amados, el desorden. Por último, el desorden pone en peligro nuestra integridad física, nuestra integridad emocional y nuestra integridad espiritual. Yo no sé si tú te recuerdes, hace mucho tiempo nuestro pastor habló acerca de un rey, el rey Ezequías. ¿Te acuerdas? Nos predicó de Ezequías. Y Ezequías no vivió en los últimos días conforme al orden de Dios. Le abrió la puerta a los reyes, a los ministros de Babilonia, y les enseñó todos sus tesoros, les enseñó todo, absolutamente lo que él tenía. Pero antes de eso llega el profeta y le dice: ¿sabes qué, Ezequías? Dios te dice que prepares tu casa porque vas a colgar los tenis, porque vas a morir. Pon orden en tu casa. Esto quiere decir, amados, que el orden para Dios es tan importante, porque el profeta no fue y le dijo: ¿sabes qué? Dios te dice que te pongas a cuentas con él. No le dijo: ¿sabes qué? Agarra a tu familia, llévatela de vacaciones porque son las últimas que vas a tener con ellos. Es más, junta a tu familia, convive con ellos. No le dijo eso. Le dijo: pon orden en tu casa. Ordena tu casa. Entonces esto, amado, nos habla que el poner orden en nuestra casa es de vital importancia. ¿Por qué? Ezequías era un rey. Ezequías era una persona pública. Y las cosas externas
evidencian lo que hay en tu interior. Escucha, nuestro entorno está conectado con nosotros y refleja nuestra mente. Y cuando nuestro entorno está desordenado, nuestra mente también lo está. Si tu entorno está desordenado, tu mente también lo está. En Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento, tal es. Esto quiere decir entonces que lo que hay en nosotros se exterioriza. Y si nosotros internamente vivimos en desorden, ¿qué va a pasar afuera? Viviremos en desorden. Tendremos un caos. Tengo un escrito aquí que me llamó la atención y lo quiero compartir contigo. Escucha esto. Dice así: los gobernantes antiguos que querían mejorar el mundo ponían antes orden en su reino. Para poner orden en su reino, ponían antes orden en su casa. Antes de poner orden en su casa, se perfeccionaban ellos mismos. Y para perfeccionarse a sí mismo, perfeccionaban primero su corazón. Esto me llamó la atención, porque para poder cambiar el mundo, amados, primero necesitamos ordenar ¿qué? Nuestro corazón. Pero muchas veces queremos iniciar con el tejado. Queremos cambiar el mundo, queremos cambiar las situaciones allá afuera, pero no nos importa cambiar el orden en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Queremos solucionarle la vida a medio mundo, pero nosotros estamos en un caos. Los noto muy callados. ¿Sabes? Dios me habló fuertemente, porque no podemos vivir, amados, como luz allá afuera y como oscuridad en nuestro interior, en nuestra casa. ¿Sabes? Y tristemente, escucha, esto es importante. Tristemente, amados, hay hombres y mujeres fuertes. Hay hombres y mujeres capaces de ordenar una empresa, de ordenar un negocio, de ordenar un ministerio, pero débiles para ordenar su propia casa. Hombres y mujeres fuertes para cargar bultos, pero débiles en carácter. Hombres y mujeres que pueden dirigir a grandes masas, que pueden poner orden a grandes empresas, pero no pueden poner orden en su propia persona ni en su propia casa. ¿Sabes? Esto para mí fue algo que me voló mi cabeza, porque Dios es un Dios de orden. Y para yo poder impactar al mundo, necesito primero ordenarme a mí mismo, ordenar mi casa, para poder ser luz a los demás y que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Escucha, alterar el orden establecido por Dios, tu vida será un caos. Si tú alteras el orden de Dios para tu vida, tu ministerio, tu familia, tu persona será un caos. No podemos alterar el orden de Dios. Podemos salirnos, sí, pero no tendremos la bendición de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Necesitamos vivir
en orden. Y ya para terminar, solamente quiero mostrarte a través de la palabra de Dios lo trágico que es romper con el orden de Dios en una familia. ¿Lo quieres saber? ¿Sí? ¿Lo quieres saber? Ok. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 22 y 25. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Si ya lo tiene, diga amén. Dice la palabra de Dios: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Quiero hablarte acerca de esta familia. Quiero hablarte acerca de este hombre, y con esto quiero terminar. Quiero hablarte de este hombre llamado Elí. Elí era un sacerdote y tenía un problema, porque sus hijos no habían seguido el orden de Dios, sino que se habían salido, estaban cometiendo pecado, estaban transgrediendo la ley de Dios. Y los hijos de este hombre, Elí y Ofni y Fines, eran unos hombres que estaban, dice la Biblia, a la puerta de la casa de Dios, pero se prostituían con las mujeres que estaban ahí. Estaban pecando, estaban fuera de orden. Y Dios determinó acabar con sus días. Pero lo que me llama la atención, amados, que este hombre era un sacerdote, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que tenía relación directa con Dios, era una persona que hablaba con Dios, que ministraba al pueblo, que hablaba a todas las personas, pero a sus hijos los tenía en desorden. A sus hijos no les llamaba la atención, a sus hijos no los corregía, no los metía en el orden de Dios. Y por no tomar la autoridad que le correspondía a este líder, a este hombre, a este padre de familia, sus hijos pagaron las consecuencias y sus hijos murieron en el mismo día, y fue un caos en toda su familia. El desorden, amada familia, quiero que lo entendamos. El desorden fractura las familias. El desorden fractura los matrimonios. El desorden daña a nuestros hijos. El desorden daña a todos los que están a nuestro alrededor. No podemos vivir de esa manera. Perdóname que te lo esté diciendo así, pero Dios habla claramente a través de su palabra. Este hombre no le llamaba la atención a sus hijos. Y hay muchos padres que pueden decir: es que mi hijo está chiquito, todavía no entiende, pues ya que crezca, ya que entienda más. Discúlpame, cuando están pequeños es cuando más entienden. Y cuando están pequeños es cuando tú
más les debes de enseñar el orden de Dios para sus vidas. Elí dejó que sus hijos se desviaran. Elí dejó que sus hijos transgredieran el orden de Dios. ¿Y sabes qué? Sus hijos murieron. Y toda esa generación hasta ese punto llegó. Sus hijos murieron y no hubo descendencia que ocupara el lugar de su padre. Porque cuando tú y yo nos salimos del orden de Dios, amados, Dios nos respalda la rebeldía. Cuando tú y yo vivimos en desorden, vivimos en rebeldía. Quiero enseñarte, para terminar, los 3 errores que Elí cometió en su casa, que Elí cometió en este desorden. Y primero, que Elí fue demasiado tolerante. No toleres el desorden. Porque si tú y yo toleramos el desorden, entonces eso se sale de control. ¿Sabes? Nadie llega a ser un fornicario, nadie llega a ser un ladrón de la noche a la mañana. No, para llegar ahí es un proceso. Y Elí toleró, Elí permitió que sus hijos llegaran hasta ese punto. Yo no sé hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a tolerar que nuestros hijos lleguen. El líder del hogar debe de estar atento, debe tener ese orden en su casa para corregirlos antes de que se convierta en algo peor. Y número 2, Elí actuó demasiado tarde. Actúa de inmediato. Si tú ves desorden en tu casa, si tú ves desorden en tu vida, necesitas actuar inmediatamente. Porque ¿sabes? El desorden que no se arregla a tiempo, no se arregla con el tiempo, sino que empeora con el tiempo. Te lo vuelvo a repetir, por si lo quieres escribir. El desorden que no se arregla a tiempo, no se arregla con el tiempo, sino que empeora con el tiempo. Y vemos la vida de los hijos de este hombre. Terminaron en la tumba por el desorden que había en sus vidas. Amada familia, hoy vengo a decirte que estamos a tiempo de poner orden en nuestra vida. Estamos a tiempo de poner orden en nuestra casa. Estamos a tiempo de poner orden en nuestra vida espiritual. En todo lo que a nosotros nos rodea, estamos a tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos vida. Y el día de hoy, tú y yo estamos en este lugar escuchando la palabra de Dios que nos está diciendo, estamos a tiempo. Pero necesitamos, amados, actuar de inmediato. El líder de hogar debe actuar pronto cuando el desorden es sencillo, para que ese desorden no se convierta en una vergüenza para su casa. Y número 3, quiero invitarte que te pongas de pie. Con esto voy a terminar. Número 3. Elí fue demasiado tímido. Elí no confrontó el desorden. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero hace poco yo te enseñé y te dije que lo que no confrontas, toleras. Y lo que toleras, te domina. Sabes, muchas veces hemos vivido dominados por el desorden. Pero hoy nos está diciendo el Señor, necesitamos caminar en orden. Necesitamos confrontar lo que está desviado. Necesitamos, amados, no darle cavidad al desorden, porque ¿sabes qué? Si tú como autoridad vives en desorden, la autoridad que vive en desorden no tiene un respaldo moral, porque el desorden
te roba la autoridad. Yo no sé tú cómo quieras vivir, amados. Yo no sé cómo queremos, amados, estar viviendo. Pero lo que sí sé es que el Hijo de Dios tiene que ser contundente, tiene que ser insistente, tiene que estar firme para que los principios de Dios gobiernen su casa. Dios nos ha puesto como líderes en nuestra casa. Dios nos ha puesto como padres. Dios nos ha puesto como responsables de lo que pase debajo de nuestro techo. Somos responsables de lo que nosotros permitamos en nuestra vida. Somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de nuestros pensamientos. Somos responsables de nuestras actitudes. Somos responsables de todas esas áreas, vivirlas en orden y conforme a lo que Dios ha establecido. Tú y yo somos responsables. Necesitamos, amados, vivir en orden. Ser hombres, mujeres, hijos de Dios, que viven bajo el orden de Dios. Hombres y mujeres que son fuertes en su vida personal, que son fuertes en su casa y que son fuertes allá afuera, y que no sea al revés. Necesitamos, amados, empezar con los cimientos, con nuestro corazón, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. En pocas palabras, necesito iniciar yo primero. Y no quieras iniciar por el tejado, porque todo lo que construyas en desorden se va a desplomar, porque el desorden te quita la autoridad moral. Los errores, amados, el desorden nos puede traer consecuencias. ¿Sabes? Dios hizo responsable a Elí de la maldad de sus hijos. Y Dios le dijo a Elí, ¿sabes? Por cuanto les diste más honra a ellos que a mí. Por cuanto no los estorbaste, ellos van a morir. ¿Sabes? Dios no te va a matar. De que vamos a morir, todos vamos a morir. El pastor dice, estadísticamente todos los que nacen, el 100% van a morir. Y es un proceso que todos vamos a pasar. Pero que no nos pase lo que al rey Ezequías. Que seamos hombres y mujeres, que cuando Dios nos llame a su presencia, nosotros tengamos orden en nuestra vida, orden en nuestra casa, orden en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y que cuando nosotros ya no estemos, las generaciones que vienen atrás de nosotros continúen el legado y conozcan el orden de Dios para sus vidas. Pero ¿sabes qué? Te corresponde a ti y me corresponde a mí vivir en orden. Quiero invitarte ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que falte ordenar en tu vida. Yo no sé si le falte orden a tu vida, si le falte orden a tu casa, a tu trabajo, a tu tiempo. Pero sabes, a todo el mundo Dios nos dio 24 horas. Pero depende de nosotros que esas 24 horas las administremos con orden para tener tiempo para Dios, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestro trabajo. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando y qué es lo que esté desordenado en tu vida. Yo sí sé lo que me falta a mí, pero hoy quiero que tú pienses lo que te falta a ti y que le pongamos orden y que hoy clamemos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, queremos ser hombres y mujeres que vivimos bajo tu orden, bajo tu voluntad, Señor. Que no seamos un caos en esta vida, sino que seamos, Señor, esa luz, que seamos, Señor, ese ejemplo para todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Que ellos vean en nosotros, Señor, que tú vives en nosotros, que somos personas, Señor, que somos hijos de Dios, que tenemos un orden, Padre, que vivimos de una vida ordenada, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, rompe toda cadena, rompe toda esclavitud, Señor. Rompe, Señor, toda situación que haya generado caos en nuestra vida, que haya generado desorden en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras acciones, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, queremos hablar y queremos declarar, Señor, en nuestra vida que tu paz, que tu orden, Señor, que tu propósito se cumple en nosotros primeramente, Señor, para nosotros poder impactar a los demás. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Santo, para poder desarrollarnos como tú quieres que nosotros nos desarrollemos y que hagamos todo, Señor, decentemente y con orden. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Centro Cristiano Amigos.